Según el artículo primero de la Ley 387 de 1997, es desplazada toda persona que se ha visto forzada a migrar dentro del territorio nacional, abandonando su localidad de residencia o actividades económicas habituales, porque su vida, su integridad física, su seguridad o libertad personal han sido vulneradas o se encuentran directamente amenazadas. En el 2015, el mundo marcó un récord amargo con 65.3 millones de refugiados y desplazados obligados a dejar sus hogares o sus países de origen por las guerras o por ser víctimas de persecuciones. En el caso de desplazados internos, Colombia encabeza la penosa lista con 6.9 millones de casos. Le siguen Siria e Irak. Respecto a Colombia, es importante tener en cuenta que la cifra de 6.9 millones de personas desplazadas internamente corresponde al dato acumulativo desde el año 1985 hasta el año 2015, de víctimas reconocidas por el gobierno colombiano en el Registro Único de Víctimas. En el 2016, al menos 486 familias indígenas y afrocolombianas han tenido que dejar sus tierras por miedo al enfrentamiento entre el ejército y el ELN. El Valle del Cauca, el departamento con más víctimas de desplazamiento, en el 2013 fue con la cifra de desplazamiento más alta en el país, entre 14.6% con un total de 30.884 víctimas. Buenaventura encabeza la lista con 24.978, Cali con 1.585, Tuluá con 568, Jamundí con 323, Trujillo con 277 y Pradera con 264. A continuación, una pequeña historia. Doña Rosa y don José en el año 1995 se trasladaron de la ciudad de Cali al corregimiento de San Antonio, cerca de la ciudad de Jamundí, en el departamento del Valle del Cauca, Colombia, para cumplir su sueño de vivir en el campo, a un lugar más tranquilo fuera del trajín de la ciudad. Al principio, durante los primeros 3 años, vivieron muy felices, aunque se escuchaban algunos rumores en la zona que en el pueblo estaban amenazando la guerrilla, pero ellos hasta el momento no habían vivido ninguna experiencia durante esos años que habían vivido en el sector. En 1999, la guerrilla empezó a mandar panfletos a las casas aledañas exigiendo que les vendieran los terrenos o, de lo contrario, iban a haber problemas con las personas que no acataran la orden y no apoyaran la causa. A inicios del año 2000 ocurrió un enfrentamiento entre la guerrilla y los paramilitares muy cerca de la casa de doña Rosa y don José. Las balas pasaban por las ventanas y las puertas de su casa, mientras que ellos, tirados debajo de la cama, se resguardaban. Pero esto no acabó ahí. En el año 2002, ellos se encontraban en su finca cuando los vecinos empezaron a gritar de que todo el mundo se entrara porque se acercaba otro enfrentamiento entre las guerrillas. Ellos se atemorizaron y decidieron mejor armar maletas para irse. Pero cuando doña Rosa estaba doblando la ropa para meterla en la maleta, se escuchó la primera ráfaga de tiros, que pasó muy cerca de la ventana del cuarto donde ella se encontraba, y no alcanzaron a salir. Les tocó tirarse debajo de la cama y no fue hasta el otro día que pudieron salir de allí, porque el enfrentamiento duró la mayor parte de la noche. Al siguiente día, sin pensarlo 2 veces, cogieron las maletas y abandonaron la finca. Solo les alcanzó el tiempo para echar llave a las puertas y poner una cadena en la entrada. Al llegar a Cali, pusieron la finca en venta, pero como la zona ya estaba reconocida por el conflicto, no les querían dar lo que costaba. Entonces, don José, un señor del pueblo conocido, le ofreció un negocio que cambiara su casa finca por un camión, acto que hizo sin permiso de doña Rosa, y desde esa vez no volvieron a saber nada de la finca. En Colombia,
La condición de desplazados es un problema real donde las víctimas de este flagelo han tenido que sufrir el destierro obligatorio de su territorio, soportando además la discriminación social y la readecuación en un espacio donde no les brinda las garantías para restablecer su cotidianidad y ante todo su estabilidad física y emocional. Víctimas inocentes como Rosa y su esposo tuvieron que abandonar su lugar de trabajo para salvar la vida y la de su familia. Es esta situación inusual y el cambio drástico de contexto que padecen lo que hace pensar de qué manera cambia la calidad de vida de estas personas. Es vergonzoso tener el primer lugar de desplazamiento en el mundo. Ninguno de los objetivos con los cuales nacieron los grupos al margen de la ley, entre otros el de protección al pueblo y autodefensa, se cumplieron. Por el contrario, la población civil, particularmente los campesinos, fueron las mayores víctimas de esta confrontación debido a su vulnerabilidad y abandono estatal, y se convirtieron en protagonistas desafortunados del conflicto. Fueron y siguen siendo quienes han puesto la mayor cuota de víctimas. Es cierto, a muchos colombianos los malos gobiernos nos han hecho cuestionar la esperanza de vivir en un país sin guerra. Llevamos más de 200 años de vida republicana en medio del conflicto armado del que los poderosos son responsables. Sin embargo, esta generación y las que vienen podrán narrar que este bello y amado país le apostó a salir de la miseria de la guerra. Este es un mensaje para el mundo que llora con las acciones terroristas de Estado, con el racismo y la persecución a los migrantes y que hoy ve con esperanza que esta pequeña esquina sobre la tierra avance en dejarnos de matarnos entre hermanos y hablar seriamente de reconciliación, de perdón. Como jóvenes en movimiento, cada vez menos nos interesa la politiquería de los partidos políticos o de sus corruptas y formas clientelares y de amiguismo en lo que se ha reducido el ejercicio de la política. Bello y maravilloso momento vivimos para soñarnos este país como un territorio para la vida. El fin del conflicto armado no quiere decir la construcción de paz permanente, pero sí es cierto que si logramos que eso de la guerra sea un cuento viejo, pues con más fuerza podremos dedicarnos a la defensa del agua en contra de la gran minería, al cuidado de la tierra, al caminar la Colombia profunda, a conocer e incentivar nuestras artes y oficios, a hacer turismo comunitario para explorar la alta biodiversidad. Nos podremos dedicar como jóvenes a no echar bala, sino a cuidar a nuestros abuelos y abuelas, y a los sabedores y campesinos indígenas y negros como una oportunidad para hablar entre generaciones y construir una nueva Colombia. Sin la guerra podremos hacer mucho más, eso es seguro.